¿Cómo están todos? Muy buenas noches a todos los de Latinoamérica, de Perú y de otros países. Bien, hoy tenemos el gusto de presentar un tema importante que es la seguridad basada en el comportamiento. Posiblemente algunos de ustedes ya conozcan un poco el tema, pero esta es una pequeña introducción, obviamente, y queremos que capten todo lo bueno en tan poco tiempo, todo lo bueno que puede tener un enfoque de esta magnitud. Vamos a empezar ya. Mi nombre es Carlos Miguel Barba Sánchez, soy psicólogo organizacional, trabajo ya desde hace casi 20 años en el tema de prevención de riesgos y en psicología de la seguridad propiamente dicha. Y últimamente, en estos últimos 10 años, he estado en el tema de la seguridad basada en el comportamiento, que es un tema muy apasionante. Veamos pues las diapositivas, ¿no? Nosotros siempre vamos a encontrarnos en las organizaciones con algunos éxitos en el tema de prevención, en el tema de seguridad y salud en el trabajo. Sin embargo, vamos a encontrarnos también con que ocurren accidentes, ocurren tragedias como las que vemos en estas imágenes. Y lo peor de todo es que ocurren con mucha frecuencia. ¿Por qué tanta lesión? ¿Por qué tanta enfermedad? ¿Por qué tanta muerte? ¿Acaso el trabajo necesariamente debe estar relacionado con la tragedia? ¿Por qué si la gente sale en búsqueda de ganarse la vida, no puede perderla en esta búsqueda justamente, ¿no? A mi parecer, existen algunos errores, ¿no? En la mayoría de los sistemas de gestión de seguridad no logran controlar de manera exitosa los accidentes y las enfermedades. Y como les decía, a mi parecer, hay dos errores fundamentales que se están cometiendo en la prevención, justamente, ¿no? Se hace muchos trabajos, y cosa que está bien. Sin embargo, hay que ponerle énfasis al comportamiento, que es lo que justo vamos a tratar hoy, ¿no? El primer error quizás esté relacionado con las causas de los accidentes. Hace algunos años, DuPont, que es una empresa importante en estos temas, sugería que entre el 80 y el 90% de los accidentes se debe a los actos de las personas. Esto lo dijo ya hace tiempo DuPont. Posteriormente, en producto de otras investigaciones, se llegó a estas conclusiones, las que están ustedes en este momento viendo en pantalla, donde, justamente hablando de las causas de los accidentes, el 2% pertenecían a un factor natural o inevitable. Ese porcentaje que no tenemos explicación por qué sucede, ¿no? Bueno, son naturales, estamos hablando incluso también de circunstancias naturales como terremotos y otros factores naturales, o algunos le llaman ese factor de Dios, que no se sabe cómo ocurren, pero ahí están. Un 10% de las causas se debe a un factor de diseño o ingeniería. Y un gran 88% al factor humano. Desde aquí ya podemos concluir que la gran mayoría de las causas está relacionada con el factor humano, con las personas. Sin embargo, si nosotros dirigimos nuestra mirada por encima del 88 y vemos el 10 al factor de diseño e ingeniería, la pregunta es, ¿quiénes son los que hacen la ingeniería? ¿Quiénes son los que hacen los procesos? Son personas, entonces nos encontramos con un 98%. Eso hace a las causas de los accidentes
casi en su totalidad como producto del factor humano, de lo que hacen las personas. Muchos de ellos, podríamos hablar que hasta teóricamente el 100%. Claro, si no hablamos del factor natural inevitable, los terremotos y otras cosas naturales suelen suceder. El asunto es que no son los terremotos, por ejemplo, los que nos matan, sino son nuestras construcciones. Entonces, teóricamente es posible que nosotros podamos llegar a la conclusión de que el 100% pertenecen el 100% de las causas pertenecen al comportamiento humano o a los actos de las personas. Este fue un trabajo hecho por el National Safety Council hace algunos años, pero ojo que esto no era una novedad, ¿no? Digámoslo así. Ya era un trabajo que hace mucho tiempo William Heinrich lo hizo, ¿no? Hace muchos años ya hablaba de estos porcentajes. En fin. Sin embargo, hay otros números que los voy a ir mencionando en las próximas diapositivas. Entonces, aquí viene el primer error del que les hablaba, en las causas. Entonces, increíblemente, en la mayoría de empresas, las personas que lideran la prevención ignoran u obvian el papel fundamental del comportamiento y el factor humano a la hora de establecer planes para prevenir los accidentes y las enfermedades, ¿no? Esta ignorancia, digámoslo así, o el obviar o ignorar este papel fundamental del comportamiento humano, es lógicamente un absurdo, un contrasentido. No se puede, sabiendo ya que los estudios han indicado que el comportamiento humano es la causa esencial de la mayoría de accidentes. El no tomarlos en cuenta, el no tomar en cuenta el comportamiento es un contrasentido. En esta diapositiva justamente le quería mencionar, bueno, no han salido ahí los números, pero este es un trabajo que se hizo en Chile, por ejemplo, y se llegó a unas conclusiones muy parecidas a las anteriores, donde la conducta humana ocupa con un 80% las causas de los accidentes de trabajo y un 20% se refiere a los factores técnicos. Hasta ahí todo bien. El asunto es que esta investigación fue más allá y se llegó a encontrar esta paradoja increíblemente, ¿no? Donde la distribución del tiempo de capacitación, de entrenamiento o los programas de formación en prevención se daba al revés. Donde los factores técnicos, que es la parte amarilla que ustedes ven a la derecha, estaba en un 80% y estamos hablando de la distribución del tiempo para capacitación y entrenamiento. Y la pequeña que está acá, el rojo, se debía a la conducta humana. Es decir, le dedicamos más tiempo, cosa que no está mal, dedicarle tiempo a los temas técnicos, al factor técnico. Pero ver que la conducta humana siendo una causa esencial en los accidentes, no se le haya dado el debido trato. Estamos hablando de un 20% del tiempo que le damos para capacitar a nuestra gente. Eso nos da mucho que decir. Y estamos hablando de Chile. Chile es uno de los países más adelantados en seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Ya trabajan ellos desde hace mucho tiempo en estos temas. Bueno, eso es por un lado. Por otro lado, nos vamos a encontrar que en algunos casos, algunas empresas, los que se dedican a la seguridad ya se dieron cuenta que los comportamientos inseguros ocasionan accidentes, ¿no? Entonces, se han percatado de que los comportamientos parece que formaran parte importante en la ocurrencia de los accidentes. Y eso nos da como el segundo error que le decía, y por lo tanto, como ya saben que es el comportamiento, intentan de alguna forma controlar este comportamiento
pero ahí está el error, sin un enfoque técnico, sistemático, ¿no? Es decir, sin conocer cómo y por qué se presentan las conductas inseguras asociadas a los accidentes o cómo éstas se relacionan con el medio. Además de desconocer las maneras de controlar estas conductas o el comportamiento, ¿no? Y lo que hacen es hacer lo que han venido haciendo tradicionalmente durante todo este tiempo. Es decir, trabajan intentando controlar el comportamiento mediante normas, reglamentos, acciones gerenciales, las políticas, los procedimientos, análisis y diseño, capacitación, entrenamiento, ejemplo, lema, 5 minutos de seguridad y todo lo que se hace, cosa que está bien, ¿no? Sin embargo, yo no considero hasta aquí que esto sea totalmente un trabajo de prevención y que va a tener éxito. Acuérdense de este círculo rojo con la mayoría de los intentos de controlar el comportamiento. Más adelante vamos a encontrar este círculo rojo donde vamos a entender de mejor forma en qué condiciones está la prevención cuando no se utiliza el control del comportamiento, ¿correcto? Entonces, los accidentes están íntimamente, directamente relacionados con los comportamientos inseguros. Como hemos visto ya, la mayoría de accidentes, por no decir casi todos, están directamente relacionados con los comportamientos inseguros. Entonces, sabiendo que esa es la variante, entonces, la característica que se nos presenta comúnmente, entonces nuestras acciones se deben dirigir ¿a qué? A los comportamientos, ¿no? Para controlarlos sistemáticamente. Esa es la idea. Y es tan sencillo como esto. En la medida que disminuyamos, que vayamos bajando el número de comportamientos inseguros, obviamente también vamos a disminuir el número de accidentes. Es tan lógico y tan sencillo verlo así, ¿no? Yo quiero que presten atención a las diapositivas porque es ahí como se va dando todo lo que estoy diciendo, ¿no? El asunto es cómo, bueno, justamente estamos acá para hablar de este tema, justamente la seguridad basada en el comportamiento. ¿Y qué es la seguridad basada en el comportamiento? Muchos de ustedes ya deben saber, obviamente, esto. En fin, es una metodología que nació hace algunos años, no más de 20 posiblemente, pero con un enfoque un tanto mayor, en Estados Unidos, ¿correcto? Y es esta una metodología que va a permitir identificar, reducir o eliminar los comportamientos inseguros, pero además también reconocer y fortalecer los comportamientos seguros. Esa es la idea principal de la seguridad basada en el comportamiento. Y lo vamos a hacer inicialmente analizando el comportamiento, en qué condiciones se da una conducta. Vamos a hablar de comportamiento y conducta como si fueran sinónimos. En realidad lo son, hay algunas pequeñas diferencias, pero para el caso de ahora vamos a hablar de comportamiento o conducta indistintamente. Entonces, lo primero que hay que hacer es analizar el comportamiento. Entonces, la conducta o comportamiento está controlada, señores, por estímulos antecedentes y consecuentes, por estímulos antecedentes y estímulos consecuentes. Y el análisis del cual estoy mencionando consiste en ¿qué? En identificar justamente dichos estímulos o variables para establecer la relación que mantienen con la conducta que está ocasionando los accidentes o las enfermedades, ¿no? Hay 3 conceptos fundamentales, básicos, diría yo, en la modificación de conducta.
Como ya les había mencionado anteriormente, los antecedentes, como su mismo nombre lo dice, son aquellos que ocurren antes de que aparezca o que se produzca la conducta. La conducta misma o comportamiento, que es todo lo que una persona hace o deja de hacer, dice o deja de decir, cualquier tipo de comportamiento o conducta, y las consecuencias, que son las que ocurren después del comportamiento. Si ustedes se dan cuenta, hay tres momentos aquí: antecedente, conducta y consecuencia. Antecedentes primero, o sea, antes, conducta durante y consecuencia después. ¿Correcto? Para que se entienda mejor. ¿Por qué a esto se le llama el ABC del comportamiento, del control del comportamiento, ¿no? Entonces, ¿por qué ABC? Viene de estas letras, obviamente: A de antecedentes, B de behavior, comportamiento, conducta en inglés, y C de consecuencia. En algunos textos van a encontrar ustedes ACC, no importa, es lo mismo. Sino yo prefiero utilizar ABC porque para empezar, es una manera fácil de recordar por nuestro abecedario y porque lo hemos aprendido desde muy pequeños. Además, cuando fue creado hecho de esa manera por el inglés, ¿no? Porque ahí justamente la palabra que cambia un poco es behavior, ¿no? Las otras se parecen, ¿no?, mucho. Entonces, es B de behavior, A de antecedentes, B de behavior y consecuencia, y C de consecuencias. Otra de las características por las cuales uso la B es para evitar confusión de la C de comportamiento con la C de consecuencia. ¿Correcto? ¿Se entiende, verdad? Para entender un poco más el asunto, yo quisiera estos videos, esta presentación generalmente tiene audio, pero en estos momentos no lo hay. Pero bueno, entonces veámoslo para entender de lo que estamos hablando, de cómo funciona esto. Vamos a referirnos a este ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que suena el teléfono. Yo cuando hago esta pregunta, por ejemplo, pregunto, ¿por qué contestamos el teléfono? La mayoría de personas va a responder porque suena, obviamente. Oye, ¿por qué no contestas el teléfono? Porque no está sonando. ¿Por qué contestas el teléfono? Porque suena. Entonces, cuando volvamos a encontrarnos con el teléfono, vamos a tener ya la respuesta. ¿Perfecto? Primero hay que hablar de algunas cosas en las cuales estamos un poco confundidos. Hay una creencia muy común en asumir que si un acontecimiento sucede después del otro, el segundo es consecuencia del primero. Eso hace al primero causa del segundo. ¿No se entiende? No se preocupe, vamos a ir poco y paso a paso. Por ejemplo, si se nos pregunta ¿por qué hemos hablado hostilmente o de manera agresiva a una persona? Podemos responder porque sentí ira, ¿no? Sentí cólera. Y es verdad que sentimos cólera, sentimos ira mientras o antes o mientras hablamos con esta persona. Por lo tanto, creemos y tomamos a la ira como causa de esta reacción agresiva u hostil. Y igual podemos hacernos cualquier tipo de pregunta. ¿Por qué vamos a nadar? ¿Por qué vamos al cine? ¿Por qué vamos a jugar fútbol? ¿Por qué vamos a hacer lo que queramos? Entonces, y vamos a contestarnos, sí, porque siento deseos de hacer eso, ¿no? Porque vamos a nadar, porque siento deseos de nadar, ¿no? Entonces, es como si pensáramos, fíjense ustedes, antes cuando sentí esto, me comporté de tal y tal forma. Antes sentí que tenía deseos de nadar y me fui a nadar. ¿Correcto? Se va entendiendo poco a poco. Es decir, los pensamientos y sentimientos se presentan justo en el momento previo a la ocurrencia de una conducta o un comportamiento.
por lo que por mucho tiempo se ha considerado como la causa del comportamiento, ¿no? El asunto es que no es así. En realidad y definitivamente actuamos, estimados amigos, porque siempre esperamos algo. Y lo vamos a explicar ahora, en un momento. Dale Carnegie, un gran escritor estadounidense, muy metido en estos temas del manejo de las personas, tiene un libro de cómo influir en las personas y ganar amigos. Es un libro que tiene casi 100 años y vayan a ver ustedes la vigencia, así es que, bueno, se lo sugiero, ¿no? Dale Carnegie decía, todo acto que hayamos realizado desde el día en que nacimos fue llevado a cabo porque deseábamos algo. Desde el día en que nacimos. Vuelve a aparecer el teléfono y ya tenemos, estoy seguro, la respuesta. ¿Por qué contestamos el teléfono? Porque tenemos que hablar con alguien, porque al otro lado de la línea hay alguien con quien queremos hablar. El asunto es que hasta ahí, bueno, capaz no se entiende mucho, pero vamos a llevarlo más, a desmenuzarlo un poco más, ¿no? Puede sonar el teléfono y indistintamente podemos contestar, no contestar, no nos interesa quién está al otro lado de la línea. Sin embargo, si suena el teléfono y sabemos que al otro lado de la línea está nuestra pareja, nuestra novia, para las chicas, su novio, ¿contestamos o no contestamos el teléfono? Claro que contestamos, ¿no? Sin embargo, si suena el teléfono y sabemos que al otro lado de la línea está nuestra suegra, ¿contestamos el teléfono o no contestamos? Es muy probable que no contestemos el teléfono. O puede ser en el primer caso, en el caso del ejemplo del corazón, si es una persona la que está al otro lado con la cual queremos hablar, contestamos el teléfono. Y en el otro caso, una persona con la cual no queremos hablar, por ejemplo, una persona que nos viene a cobrar, ¿no? Entonces posiblemente no contestamos el teléfono. Entonces, ¿de qué depende el contestar el teléfono? ¿Del ring, de la llamada, del sonido del teléfono o de lo que viene después, lo que va a venir después? Es obviamente por lo que va a ocurrir después cuando levantemos el teléfono. Entonces, no contestamos el teléfono porque suena, sino porque vamos a hablar con alguien. Es un ejemplo sencillo, pero ayuda mucho a entender este tema. Suena el teléfono, entonces ese es el antecedente, ¿no? El teléfono. Suena el teléfono, ese es el antecedente. Pero sabemos que al otro lado de la línea está una persona con la cual no queremos hablar. Entonces no contestamos el teléfono, ¿correcto? Ahí donde ven comportamiento, en la parte de arriba no está. Pero si cambia la persona con quien queremos hablar, sí contestamos el teléfono. ¿Correcto? ¿Se entiende así? Podemos escoger ahí en la parte de al centro, cuando analicemos, por ejemplo, estemos en nuestra empresa y queramos analizar el comportamiento o los comportamientos que queremos cambiar, porque no solamente vamos a cambiar comportamientos, vamos a reforzar los comportamientos que vamos a cambiar, posiblemente sean los comportamientos inseguros, las conductas inseguras. Pero hay conductas que están relacionadas positivamente con la seguridad, entonces esas hay que reforzarlas, ¿correcto? Entonces, vamos a hacer una lista de todos los comportamientos, los que queremos cambiar, los que queremos reforzar, ¿no? O sea, los comportamientos inseguros y los comportamientos seguros. Entonces, como hemos dicho, comportamiento es todo lo que una persona hace, lo que una persona deja de hacer, todo lo que sea observable, ¿no? A simple vista. Entonces, en el lado de los antecedentes, ¿qué creen que está? Justamente las normas, los reglamentos, todo lo que queremos que hagan nuestros trabajadores, ¿no?
el antecedente justamente es lo que antecede al comportamiento, es lo que precede, lo que dispara el comportamiento, lo que sugiere al comportamiento. Quiero que hagas esto. Esta es la norma, esto es lo que yo quiero que hagas. Quiero que te comportes de manera segura, ¿no? Para eso están las normas, los reglamentos, las acciones gerenciales, procedimientos, análisis y diseño. Todo lo que nombramos hace un momento, recuerdan, y que lo pusimos en el círculo rojo. ¿Correcto? El asunto es que ya nos hemos dado cuenta de que con todo esto, por más bien que se haga, y que está bien hacerlo, no tiene un efecto del todo como nosotros quisiéramos. ¿Por qué? Porque justamente el comportamiento está ligado en el tiempo a contingencias de los antecedentes y de las consecuencias. Y las consecuencias, justamente, pueden ser muchas, las consecuencias, ¿no? Son justamente las que refuerzan el comportamiento. No solamente lo refuerzan, determinan el comportamiento. Y hemos visto en el ejemplo del teléfono. ¿Contestamos el teléfono por el ring, que es el antecedente, o por la consecuencia, o sea que vamos a hablar con alguien? Contestamos por que vamos a hablar con alguien, o sea, por la consecuencia. Entonces, nosotros mientras trabajemos en esto de acá, lo del círculo, cosa que está bien, repito, vamos a tener solamente un poco de éxito. Pero si estamos ignorando lo que va a definir, lo que va a determinar el comportamiento, entonces vamos a tener problemas. No tenemos que ignorar esto, tenemos que trabajar con esto, justamente porque es lo que determina el comportamiento, que son las consecuencias. Hay que ponerle ojo a esto, ¿no? Vamos a poner ejemplos. Un ejemplo, ¿no? Aquí en Perú, por ejemplo, existía una norma, existe una norma desde hace mucho tiempo. Ojo, la norma es, dentro de las normas de tránsito, es usar el cinturón de seguridad. Pero la gente no usaba, ahí está la conducta. No usa el cinturón de seguridad. El antecedente es use, o sea, está sugiriendo y casi entre comillas obligando, pero ahorita lo vamos a ver por qué, pero la gente no usaba. ¿Por qué no lo usaba? Porque había una consecuencia que no estaba determinando esta conducta o estaba determinando la conducta de no usar cinturón. ¿Cuál era? Era la poca prohibición. O sea, si bien la norma decía que se use el cinturón, la policía, que es la que se encarga aquí de controlar, digámoslo así, estos problemas o el mal uso o el manejar de manera irresponsable, simplemente no les importaba o no estaba la norma, pero veían a la gente manejar sin cinturón y no lo exigían. Entonces había poca prohibición. Además, la gente se acostumbró a manejar sin cinturón y lo hacía de manera más cómoda, obviamente. Claro. Entonces, ¿cómo cambiar eso? O sea, ahí está la norma, ya no tenemos que hacer otra ley, ¿no? La norma está que se tiene que usar el cinturón. Sin embargo, aquí vuelvo a decir, esto es de Perú, posiblemente en algunos otros países se hayan encontrado con algunas características similares, pero aquí sucedió eso, se cambió hace unos años, hace unos años, se cambió el hecho de no usar cinturón, ¿no? Había muchos accidentes y obviamente era porque la gente no usaba cinturón, pero ¿cómo se cambió aquí? Y ya comenzaron a usar el cinturón ya de manera excesiva, como en la imagen, ¿no? Ojo, el antecedente es el mismo. La norma es lo mismo. Eso no ha cambiado nunca. Ahí está, usar el cinturón. Eso nunca se cambió. Pero la conducta ya cambió. Ahora sí usan. Todo el mundo lo usa. Muy pocos son los que no usan.
¿no? Todo el mundo lo usa. ¿Qué se cambió aquí? ¿El antecedente? ¿La norma? ¿No? No se cambió eso. Se cambió la consecuencia. En este caso, mediante un castigo, ¿no? Que no es siempre bueno, pero bueno, se logró el cambio. ¿Cómo se cambió aquí? Es que ahora hay una mayor sanción. La multa ahora es en nuestra moneda, ascendió a 426 soles de multa por no usar el cinturón, y a los policías estaban muy atentos a esto. Además, le suspendían la licencia o el brevete, como se le dice acá, por 6 meses. Entonces, nadie se quería meter en problemas ni pagar una multa de esa magnitud o que le quiten el brevete, y simplemente la gente cambió y ahora usan el cinturón casi todo el mundo. ¿Qué se cambió? Repito acá, ¿el antecedente? No, la norma sigue siendo la misma. Desde hace muchos años hay una exigencia de usar el cinturón. Lo que se cambió fue la consecuencia. ¿Correcto? Eso es lo que determina la conducta. Bien, el comportamiento, ojo, hay que entender cómo funciona la mente de las personas, ¿no? El comportamiento inseguro, la mayoría de las veces, es más cómodo, más fácil que el comportamiento seguro. En este ejemplo que ustedes ven ahí en la diapositiva, ven a dos personas trabajando, haciendo la misma labor, ¿no? Pero uno está con equipo de protección personal y el otro no. La pregunta es fácil. ¿Cuál creen ustedes que está más cómodo? ¿Se imaginan ustedes trabajar bajo el sol, con mucho calor, con casco, con protección, con bandil y guantes y todo eso? Es muy probable que sea muy incómodo. Por eso la gente evita a veces usar su equipo de protección personal. Póngale ojo a eso. ¿Por qué? Porque es más cómodo. Y no solamente más cómodo, es también más fácil. Y es así de simple. Ojo aquí, en este ejemplo. Si ustedes están frente a un dilema, ¿no? A dos caminos, ambos los van a llevar al mismo sitio, exactamente al mismo sitio. Pero uno es de difícil acceso y el otro es de fácil acceso. ¿Cuál tomarían? La respuesta es tan obvia. Claro que tomaríamos el más fácil. ¿Y saben por qué? Porque simplemente implica menos tiempo, menos consumo de energía. El asunto es que cuando uno dice por qué se tomaría el camino fácil, uno piensa, bueno, somos haraganes, somos holgazanes. El ser humano, bueno, se podría decir que sí, pero más que eso, desde el punto de vista negativo, no hay que verlo, sino más bien desde el punto de vista evolutivo. O sea, esto es una herencia de nuestros ancestros, donde en épocas primitivas, pues los recursos eran limitados. Entonces uno no conseguía comida muy fácilmente. Entonces había que limitar el consumo de alimentos o de energía. Entonces habría que utilizar menos tiempo y menos energía, porque mientras más energía se consumía, mayor alimento necesitábamos. Entonces desde ahí viene esa carga evolutiva. Entonces somos así. Es simplemente Ojo que esto no solo los seres humanos, las personas somos así, ¿no? Casi todos los seres vivos estamos condicionados a aliviar los recursos, a manejar o a disminuir los recursos, ¿no? Además, el trabajador o las personas dicen, bueno, si las cosas funcionan así, o sea, si yo llego de manera fácil a la misma meta, entonces, ¿por qué voy a tomar la más difícil? En este caso, vamos a suponer que la más difícil sea las de condiciones de seguridad. Simplemente van a tomar la más fácil. Instintivamente y evolutivamente
actuamos así. Entonces, nosotros, sabiendo eso, debemos ir aplicando todos estos conocimientos para poder prevenir de mejor forma en nuestro trabajo. Miren este otro ejemplo. Vamos a suponer que tienen al frente dos escaleras. Bueno, una escalera fija, construida de cemento al lado izquierdo, y una escalera al lado derecho, una escalera eléctrica al lado derecho, que en este momento, como le digo, no hay movimiento en las diapositivas, pero esta es una escalera eléctrica. ¿Cuál tomarían? Viniendo de lo que acabamos de decir, es obvio que ustedes escogerían, o todos escogeríamos, instintivamente esta escalera, ¿no? Que es una escalera eléctrica que nos ahorra, digámoslo así, el consumo de energía. No nos gusta cansarnos, ¿no? Que ya lo hemos explicado por qué. Entonces nosotros queremos cambiar esa conducta, ¿no? Porque sabemos que el subir unas escaleras como esta es mucho más saludable que utilizar esta escalera, porque es muy pasiva, aquí hacemos ejercicio. Entonces ponemos un letrero, ¿no? Use esta escalera porque es más saludable, le hace bien a su salud. Es más, ponemos ahí en cada escalón menos 1, 2 milicalorías. Usted va perdiendo todas estas calorías en la medida que sube cada escalón. Entonces, ¿eso será suficiente como para hacer que las personas cambien de comportamiento y utilicen la escalera fija en vez de la escalera eléctrica o mecánica? ¿Verdad? Explicado lo anterior, es poco probable que esto suceda. Esto es lo que llamamos antecedente, ¿no? Que es la norma, que es la sugerencia, que es la política, que es lo que queremos que haga la gente. Les decimos, haga esto porque es bueno para su seguridad. Haga esto porque es bueno para su salud. ¿La gente lo hace? No necesariamente. ¿Cómo podríamos cambiar eso, por ejemplo? Vamos a ver esto con mucha frecuencia, o sea, nos vamos a encontrar simplemente con esta característica. La gente va a usar simplemente y llanamente la escalera eléctrica, como vemos en esta otra diapositiva, y en el otro lado vean la cantidad de personas que hay en la escalera eléctrica, y en el otro lado hay solamente una persona. ¿Cómo podríamos cambiar, creen ustedes esto? Justamente cambiando las consecuencias. Quiero mostrarles este video que algunos de ustedes posiblemente lo conozcan, pero es importante justo en este ejemplo. Quiero que lo vean. Un segundito, por favor. Correcto. Entonces, como ustedes han visto, la gente
simplemente cambió de comportamiento. Y es que ahí justamente estamos hablando del cambio de comportamiento, pero no le estamos diciendo, por favor, no use esta escalera, la escalera eléctrica, use esta porque es saludable. Simplemente, ¿qué es lo que cambiamos? La hicimos más agradable. Nada más, se hace más agradable la situación, estamos cambiando la consecuencia, se hace más agradable y la conducta cambia. ¿Correcto? Sigamos. Todo comportamiento es aprendido. Todo es producto del aprendizaje. El comportamiento seguro, tanto el comportamiento seguro como el comportamiento inseguro, es producto del aprendizaje. Y como ya estamos conociendo estos procesos, ¿no?, que ya son conocidos para nosotros, ¿no?, estos mismos modelos vamos a aplicarlos para lograr todos los cambios que queramos. ¿Cómo aprendemos? Ahí está el detalle. Aquí está justamente la parte central del enfoque, que forma parte de la psicología conductual, que se le llama el condicionamiento operante, ¿no? No tienen por qué grabarse el nombre, que fue un trabajo desarrollado por muchos psicólogos, en especial por Skinner. Él quizás uno de los más grandes psicólogos que ha tenido la humanidad, y él trabajó mucho en este condicionamiento operante. Y no es más que nada una manera de aprender, ¿no? Es una forma natural de aprendizaje, mediante el cual una persona tiene más probabilidades de repetir las conductas que conllevan consecuencias positivas, como la que vimos en el video, ¿no? Esas consecuencias son positivas, agradables. Entonces uno tiende a repetir esa conducta, ¿no? Entonces, a esto se le llama refuerzo, ¿no? Por ejemplo, en el video, nosotros premiamos generalmente a las personas, a nuestros niños, a nuestros estudiantes, con el objetivo de que repitan esa conducta, porque está bien, ¿no? Utilizamos el refuerzo, ¿no? Cuando hacen algo bueno, lo premiamos. Eso se llama refuerzo. Por el contrario, hay menos probabilidades de repetir las conductas o las que conllevan consecuencias negativas, ¿no? Por ejemplo, en el video, en la imagen, entonces son los castigos que hacemos, no es el castigo propiamente dicho. Ojo allí, ¿no? Son los términos que se usan para hablar del condicionamiento operante, ¿correcto? Entonces, cuando hacemos algo bueno, nos premian y tenemos la probabilidad de repetir esa conducta. Cuando hacemos algo malo, nos castigan y tenemos menos probabilidades de repetir. No indica que no lo vayamos a hacer, pero hay menos probabilidades de repetir la conducta. Señores, Robert Conklin era un estudioso también del comportamiento. Decía, la gente se la pasa evitando el castigo o trabajando para obtener un refuerzo o recompensa. Él estudió mucho esto. Es más, tiene un experimento que lo pueden visualizar en pantalla. Es un experimento que se hizo en una universidad y trabajó con 3 grupos, ¿no? El primer grupo lo elogió mucho por el trabajo que hacía, el segundo grupo lo ignoró por completo y el otro fue criticado, el tercer grupo. Obvio, ¿no? El grupo que menos progresó fue el grupo ignorado, ¿no? El grupo más o menos que evolucionó fue el grupo criticado. O sea, el castigo de alguna manera funciona, pero no tanto, o sea, no tiene un efecto en el tiempo. Pero el grupo que mayor éxito tuvo fue el grupo que fue elogiado, reforzado, premiado, ¿no? Estamos hablando de refuerzo, pero ¿qué es un refuerzo? Es un reforzador, o como se le llame, premio, recompensa, precio, reconocimiento, cualquier término que implique que sea agradable para las personas, es un refuerzo.
que es cualquier estímulo que permite que una conducta se repita o se incremente. ¿Correcto? Ojo aquí. Estamos hablando, si una conducta negativa o insegura es reforzada, esa conducta va a repetirse. Si una conducta positiva o segura es reforzada, también va a repetirse. O sea, cualquier conducta. ¿Se entiende? En realidad, todos, yo no creo que no haya en el mundo personas que no quieran, ¿no? Pero todos sentimos esa necesidad de ganarnos el reconocimiento, la estima de las demás personas, ¿no? Necesitamos asimismo conocer y hacer, sentirle al resto que todo lo que hacemos, ¿no? Que nuestro esfuerzo por trabajar, por mejorar, por cambiar, tienen importancia, ¿no? Queremos hacer saber eso. Y necesitamos percibir de vez en cuando, obviamente, la calidez esa que tanto necesitamos a veces de la aprobación. ¿Se imaginan? Si es que nadie nos da, nadie nos refuerza lo que hacemos, podemos correr el riesgo de perder nuestra confianza, la confianza en nosotros mismos. Esa frase la encontré por ahí y me encanta. No hay mayor desprecio que no manifestar aprecio, ¿no? Quiero mostrarles un video. Decía la Madre Teresa, a menudo las personas necesitan del aprecio más que del pan. La Madre Teresa de Calcuta. Quiero mostrarles a ver este último videíto que quiero que lo vean justamente y está relacionado con lo que estamos hablando, ¿no? Los seres humanos tenemos deseos de ser reconocidos, de ser apreciados, que nuestro trabajo o cualquier cosa que hagamos bien sea bien vista y que nos lo hagan saber, ¿no? How do you feel when you look in the mirror? Only all right? Why'd you say that? You can talk to me. It's okay. We're friends. Oh my God, sorry. Don't be afraid of the reflection you see. You are an amazing woman. And today, I want you to look in this mirror and not just feel okay. You are an inspiration. You care so much about your family. Instead of dropping out of college, you brought your daughter along the whole time. Even though things were difficult, you kept on going with dignity, grace, strength. You have become an inspiration, and I'm not the only one that thinks that. Hi, sweetheart. Hopefully this is still a surprise. We wanted to tell you how truly inspirational you are to so many people. You've always put me first, and you've always taken every opportunity to tell me how proud you are of me. And I just want to take this opportunity to tell you how proud I am of you. I couldn't do any of what I do without your support. When I fell into a coma last year, I woke up and my family was there and you were there. You were there in the room when I got the call that my dad was dying, and you held me tight and cried with me, and then you took care of my kids. I'm so lucky to have you as my wife, as my best friend. You're the best mother ever. You're the greatest advocate for our sons, Brent and Harry, and we love you, and you should be very, very proud. You are beautiful, not just on the outside, but you are so much on the inside. A moment does not go by that people don't see that. That's the sweetest thing in the whole world. So whoever put this together is just the most wonderful, thoughtful person. And now, how do you feel? Slide it, girl. What does that say? I'm enough. Let me hear it again. I'm enough. I'm enough. Turn around.
wonderful gift in the world to know that she's proud of me. What just happened was one of the sweetest things I've ever experienced. Es justamente de lo que estábamos hablando. ¿Por qué se emociona tanto la gente, las personas con esto? Es muy bonito. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a no vivir estas experiencias, y entonces cuando las vemos reflejadas en otros seres humanos, nos vemos nosotros mismos. O sea, queremos vivir, sentir esta emoción, estas emociones, definitivamente, porque son parte importante en la vida de los seres humanos, ¿no? Entonces, como decía la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Necesitamos del aprecio más que del pan, ¿no? En fin, sí, continuemos. Todo el tiempo, todos los días, en cada momento, millones de personas, ¿no? Se esfuerzan, ¿no? Por hacer sus cosas bien, por trabajar, por alcanzar el éxito, pero también esperan que su labor y sus esfuerzos sean reconocidos. Y es que, bueno, da esa sensación, ¿no? De importancia personal, ¿no? Cuando consideramos productivos y funcionales a nuestros colaboradores, o a nuestros compañeros, ¿no? Entonces, los hace sentir importantes, los hace sentir seres humanos valorados, ¿no? El asunto, y aquí viene lo feo, ¿no? Es que en la mayoría de empresas, queridos amigos, escasean los elogios y abundan justamente las sanciones, ¿no? Les voy a contar brevemente un caso. Yo hace unos años ya estaba trabajando haciendo un trabajo para una empresa transnacional, una papelera, y estábamos tomando con unos psicólogos que me acompañaban ahí unas pruebas psicológicas. Pues era un trabajo un tanto grande, y trabajamos con todo el personal y estábamos aplicando algunos test, algunas pruebas psicológicas para iniciar el trabajo. Entonces yo vi mortificado a uno de ellos, a una persona que estaba como que no estaba muy a gusto, obviamente, y que no aguantó él y se me acercó y me dijo: doctor, ¿por qué tanta prueba a mí? Le digo, ¿a mí? Y le digo, ¿pero qué pasa? ¿Por qué usted no trabaja acá? No, me dice, sí trabajo acá, pero para mí, que soy un simple chofer. Le dije, ¿un simple chofer? Cuénteme, le digo, ¿de qué se trata su trabajo? Y me dijo, bueno, yo soy el que se encarga de recoger a las personas de sus sitios, de sus barrios, de sus casas, y los traigo acá a la empresa. Y en la tarde, después de las labores, también los recojo los de acá y los llevo a cada uno a su casa. Y le digo, ese es su trabajo, y usted se dice que es un simple chofer. A usted le han encargado la vida de los trabajadores, le digo, señor. Usted es una persona importantísima porque está llevando la vida de todos los trabajadores, o de la mayoría de ellos. Inmediatamente su rostro comenzó a cambiar. Increíblemente, nadie le había podido decir hasta ese tiempo en la empresa que su trabajo era importante. ¿Acaso es difícil decirlo? Pero a veces pensamos que es un simple trabajador, no hay que hacerlo. No, señor. Hay que reconocer el trabajo de las personas. La gente dice, pues, no, ¿para qué? Si yo le pago por eso. Nosotros le pagamos, podemos pagar por las horas, por todo el tiempo que pueden estar con nosotros. Pero el compromiso que pueden tener con la empresa, eso no se lo pagamos, eso nosotros tenemos que ganarlo. Y la mejor forma de ganar es reconociendo su trabajo. Y en realidad
estamos, en vez de reconocer, estamos como que en búsqueda de lo malo, ¿no? Estamos como si nos pusiéramos unos largavistas, unos binoculares, buscando a los trabajadores, a nuestros colaboradores, ¿qué es lo que hacen mal? ¿No? ¿Qué es lo que están haciendo mal para justo en ese momento, pum, caerles? Ah, te atrapé. O sea, no nos interesa lo que está haciendo bien, nos interesa lo que va a hacer mal, lo que hace mal. No importa cuántas veces lo hace bien, solo una vez más y será castigado. Me contaba una amiga de mi esposa que ella llegaba todos los días en 4 o 5 años, así de manera puntual a su trabajo, a las 8 de la mañana en punto, minutos antes incluso. Un día después de 4 o 5 años, un día llegó tarde, inmediatamente le llamaron la atención. Nunca jamás le habían dicho que era una persona puntual. En 5 años, y en una vez que lo hizo, que llegó tarde, le llamaron la atención. Es increíble cómo pensamos, cómo actuamos. Eso debemos cambiarlo. El mismo Skinner del cual estoy hablando, que es el creador de este enfoque, decía, los buenos desempeños de los trabajadores pueden llegar a desaparecer si no reciben ningún tipo de reconocimiento, aprecio o valoración por la labor que realizan. Es así de simple. ¿Cómo queremos que los trabajadores hagan un trabajo seguro? ¿No? Si estamos buscando qué es lo que hacen de manera insegura, cosa que está bien, pero debemos reforzar el trabajo seguro, el buen trabajo que hacen, el trabajo productivo y el trabajo seguro. Pero eso lo ignoramos, porque eso decimos, no, por eso le pago. No tengo por qué estar diciéndole. Señores, una conducta que no es reforzada está condenada a extinguirse. Es así de simple. Por el contrario, una conducta que es reforzada va a repetirse. El asunto es que vemos que a la gente le cuesta reconocer, le cuesta decir algo positivo de las personas. Y es muy simple. ¿Por qué cuesta tanto decir, ok, muy bien, te felicito, perfecto, palabras sencillas, sigue así, sé que tú puedes, inténtalo nuevamente, no te preocupes, eres lo máximo? O un simple gracias. ¿No? La gente cree que se agradece, lo único que se debe agradecer es lo que no se paga, pero si le estás pagando no tienes por qué agradecerlo. ¿Por qué no? Cuando se hacen bien las cosas hay que agradecerlo. Es simple. ¿Algunos de ustedes le ha agradecido a su madre por haberse portado tan bien con ustedes? Si no lo han hecho, háganlo. Reconozcan esa labor en sus padres, que han hecho algo por ustedes. Es lindo para ellos, ¿no? Y para nosotros mismos. Reconocer la labor que ellos hacen. Agradezcan. Los líderes grandes agradecen a todo el mundo que hace bien su trabajo. Lo peor de todo es que todo esto no requiere ni siquiera presupuesto. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta decir, muy bien, te felicito? ¿Cuánto cuesta, señores? Incluso una simple palmada puede ser suficiente. Ok, te felicito. Hoy lo hiciste bien. Eso llena de orgullo a la gente. Funciona. Hay que practicarlo. Tenemos que aprender a cambiar. Y esta es una ley natural de la vida. Mientras más das, más recibes. Y por el contrario, mientras menos das, menos recibes. Justamente en la seguridad basada en el comportamiento se enseña esto. Se usan métodos y técnicas
positivas, agradables, mediante un enfoque que sea agradable, ¿no? Y se centra justamente en elogiar, motivar y reforzar el comportamiento o el desempeño seguro, productivo, ¿no? Y todo esto enfatizando cambios positivos. De eso se trata la seguridad basada en el comportamiento. Es agradable trabajar así. Después que hicimos el análisis, ahora tenemos que cambiar el comportamiento y para ello, obviamente, se utilizan algunas técnicas, ¿no? Aquí nuestro objetivo debe concentrarse en modificar las consecuencias, ¿no? ¿Se acuerdan que hablamos de consecuencias? Muy bien. Pero estas consecuencias que se han venido dando y han venido reforzando las conductas inseguras, ¿no? Pero también debemos modificar o crear consecuencias para fortalecer las conductas seguras. Es decir, vamos a tener que cambiar o alterar o controlar el ambiente donde se presenta la conducta, ¿no? Nosotros tenemos que hacer el análisis. ¿Con qué está relacionada esta conducta? ¿Por qué se da cualquier conducta? ¿Segura o insegura? Las inseguras vamos a cambiarlas. Las seguras vamos a reforzarlas. ¿Correcto? Los antecedentes, como ya hemos visto, son lo que viene antes de la conducta. Sirven como causa de la conducta. Son las que sugieren, invitan a las personas, ¿no?, a comportarse de alguna manera. Pero son las consecuencias las que van a determinar y controlar el comportamiento, ¿no? Casi por completo. O sea, el efecto de las consecuencias es posiblemente en un 70 u 80% o más quizás determinante para el manejo de la conducta. No los antecedentes, ¿eh? Los antecedentes sirven, ayudan, pero son las consecuencias las que determinan la conducta. Entonces, para cambiar una conducta, hay que actuar sobre estas consecuencias. Y, obviamente, tenemos que tener un plan de trabajo. Ese es el proceso ya de seguridad. Cuando implementamos un proceso de seguridad basada en comportamiento, tenemos que implementar un trabajo de este tipo, ¿no? Y vamos a implementar, vamos a trabajar con las consecuencias que se deben aplicar mediante un sistema, obviamente, como les estoy diciendo, aplicando técnicas de control, ¿no? De control del comportamiento. Estas técnicas pueden ser el reforzamiento, la extinción, la remoción, castigo. El castigo lo vamos a ver en un momentito, pero de todas estas, la que más se usa es el reforzamiento. Y un tipo de reforzamiento es la retroalimentación. Estas dos técnicas, reforzamiento y retroalimentación, son las técnicas que más éxito han dado en el control y manejo de la conducta, ¿no? Simplemente hay que aprender. Yo creo que muchos de ustedes deben saber lo que es retroalimentación, lo que es reforzamiento. Ya hemos estado hablando de reforzamiento. La retroalimentación es el comúnmente llamado feedback, ¿no? El castigo no es muy aconsejable. Obviamente, las empresas tienen sus propios sistemas para manejar el control o controlar algunos problemas, ¿no? Pero nosotros, mediante un proceso de seguridad basada en el comportamiento, hay que disminuir el castigo, hay que centrarnos más en reforzar, en retroalimentar. Hay que disminuir la vigilancia del comportamiento inseguro. Claro, hay que ponerle énfasis en algunos casos extremos, pero eso lo controlamos con retroalimentación, no con castigo, ¿no? Ahora lo vamos a ver. El castigo no funciona en el tiempo, funciona mientras el castigador está presente. Por ejemplo, si la exigencia del uso de casco, de equipo de protección personal en algunas zonas,
Y mucha gente a veces no quiere usarlo, pero mientras el supervisor esté por ahí, van a estar con el casco. El supervisor se va y ellos se van a quitar el equipo de protección personal. Entonces, funciona mientras el castigador está presente. En cambio, el reforzamiento funciona de manera distinta, funciona para el tiempo, ¿no? Es más, Horace Mann, que creo que está ahí abajo, hablaba sobre el castigo, que el castigo no habla mucho del bien, está orientado solamente a hablar del mal, nada más, no le interesa lo bueno, ¿no? Entonces hay que disminuir eso y enfocarnos más en el refuerzo del comportamiento, ¿no? Hablemos de esto muy brevemente, el reforzamiento y la retroalimentación. Como les dije, algunos de ustedes ya lo deben saber. El refuerzo, reforzamiento, refuerzo positivo, estamos hablando. Ese es el premio, la recompensa que se brinda a un comportamiento, en este caso, seguro, ¿no? Lo cual significa que cada vez que una persona o un grupo, se supone que está todo sistematizado, avance en el logro de comportamientos definidos, estos comportamientos seguros o comportamientos estándar, ¿no? Esto debe ser elogiado de alguna manera, ¿no? O premiado. Puede ser de manera diaria, de manera semanal, mensual, a los 6 meses, al año, como se quiera. Pero hay que tener un sistema, ¿no? de refuerzo, de reforzamiento de conducta. Y se puede hacer de forma que no cueste para la empresa. Estamos hablando de premios, de diplomas por el buen trabajo, abrazos, reuniones donde podamos felicitarlos a todos, el reconocimiento diario, ¿no? Todo lo que podamos hacer y que no nos cuesta. El decirle cosas, como ya les mencioné, lo haces muy bien, te felicito. Eso no cuesta nada, ¿no? Hay otros que tienen obviamente un costo y algunas empresas lo tendrán, ¿no? Que son algunos regalos, vacaciones, dependiendo de la empresa, que están aquí abajo, como los vemos acá. Algunas cenas, ¿por qué no? ¿No? A los trabajadores que obviamente han logrado cambios en la seguridad o actúan o tienen comportamientos seguros, se les debe premiar, ¿no? Incluso hay diversas maneras, pasajes, ¿no? Paseos, incluso compra de acciones, ¿no? Ya dependiendo de la empresa, obviamente. Entonces se puede hacer mucho, ¿no? Esto, claro, tiene un costo, pero definitivamente tampoco es un costo mayor, poniendo en perspectiva, en la balanza esto, o sea, la inversión que se va a hacer, porque es una inversión, no es un gasto, es una inversión, el efecto va a ser definitivamente favorable para la empresa, ¿no? Bien, y retroalimentación o feedback, ¿no? Es cuando se da una opinión, ¿no? Sobre una persona o un grupo de personas en la realización de su trabajo. Esta es una evaluación, es más bien una conversación, ¿no? Mira, ¿sabes qué? Yo he estado viendo, aquí se le puede decir las cosas negativas o inseguras, pero siempre les aconsejo en la retroalimentación nunca empezar por lo malo, nunca empezar por lo negativo. Empiecen siempre reconociendo lo bueno, felicitando. Oye, te felicito, has estado haciendo muy bien tu trabajo. Sin embargo, creo que hay algunas cosas, algunos aspectos que se pueden cambiar. ¿Qué opinas tú? La retroalimentación debe ser una conversación de va y viene. ¿Qué opinas tú? Entonces, y él opinará, hablará al respecto. Entonces, de esa manera retroalimentamos y puede darse de dos formas. Una, como les acabo de mencionar, directamente frente al trabajador, ¿no? Ojo aquí, cuando tengamos que premiar, siempre hay que hacerlo que todo el mundo lo vea en público. Cuando tengamos que llamar la atención, es mejor hacerlo en privado. Nunca al revés. Podemos hacerlo frente a frente
o podemos tener un periódico mural donde vayamos poniendo los avances que va teniendo cada persona o el grupo respecto a los comportamientos seguros, ¿no? Al incremento de comportamientos seguros y a la disminución de los comportamientos inseguros. Señores, si el comportamiento inseguro se ha convertido en una norma en su lugar de trabajo, o sea, el lugar de trabajo, está sistemáticamente propiciando consecuencias que favorecen el comportamiento inseguro. Es así de simple. Tienen que analizar bajo qué circunstancias se da cada comportamiento. Tenemos indudablemente que esforzarnos con el objetivo de desarrollar ambientes de trabajo en donde la probabilidad, señores, de recibir consecuencias positivas, ya hemos hablado de las consecuencias, por el comportamiento seguro sea, así de simple, muy alta. Esa probabilidad tiene que ser alta. Ellos deben saber que por cada labor que ellos hacen en favor de la seguridad, entonces va a ser reconocida. O sea, si ellos se percatan de que a nosotros no nos interesa, entonces simplemente a ellos tampoco les va a interesar la seguridad. Si a nosotros no nos interesa lo bien que trabajan, lo seguro que lo hacen, a ellos tampoco les va a interesar si a nosotros no nos interesa. ¿Correcto? ¿Se entiende? Finalmente, hablemos en qué está fundamentada la seguridad basada en el comportamiento. Esto, como les digo, ya tiene una veintena de años, quizás unos más por ahí. Tiene un sólido fundamento científico en la psicología experimental. Ahí es donde inició, con Skinner, como les mencioné. Y un afianzado cimiento de soporte avalado por centenares de investigaciones en todas partes del mundo, ¿no? Y en diversas empresas de todo el mundo, de numerosos países, ha sido considerada la seguridad basada en el comportamiento como una de las opciones de prevención más exitosas. Esto, obviamente, el hecho de hacer seguridad basada en el comportamiento no significa dejar de lado la seguridad tradicional. Hay que coadyuvar, hay que trabajar con las dos enfoques, con las dos cosas. Las dos sirven, ¿no? Pero tienen que ser juntas, ¿no? Les decía que esto se ha trabajado en diversos países que han sustentado con mucho éxito esta metodología, como lo acabo de mencionar, ¿no? Pero y que sustentan con éxito, como les estoy diciendo. ¿Y por qué tanto éxito creen ustedes? ¿No? ¿Por qué tanto éxito? Porque simplemente funciona. Es así de sencillo. No hay ni vuelta que darle. Funciona. Señores, si buscan resultados distintos, no hagan siempre lo mismo. Lo dijo Albert Einstein, por si acaso, ¿no? Ese puntito que ustedes ven ahí es el punto final de esta presentación. Espero les haya gustado y obviamente espero sus preguntas, ¿no? Que pueda yo responderles. A ver, por partes vamos a ir. ¿Es posible aplicar la seguridad basada en el comportamiento? A ver cómo vamos por acá. Está yendo muy rápido. Para evitar o minimizar los accidentes de tránsito en el Perú. Muy buena pregunta. Claro que sí. Incluso en algún momento habíamos trabajado e intentado trabajar este tema con una empresa que me lo solicitó. Y en realidad todo se puede hacer, es un poco más difícil porque estamos hablando de personas que trabajan fuera, pero sin embargo, si cuando hablamos de premios y reconocimientos, entonces se puede hacer. En vez de estar persiguiendo a los choferes por su mal comportamiento, eso no significa que vamos a ignorarlos, ¿no? Sabiendo cómo se comportan aquí en Perú ellos, ¿no? El asunto es que, ¿por qué no también premiamos lo que se hace bien?
Ese es así de sencillo. Ellos no creo que sean todo malo. Hay que premiar lo que se hace bien. Saludos desde Guayaquil, Ecuador. Bueno, saludos desde Perú para allá, para Guayaquil, Ecuador, a nuestro amigo Cristian. A ver, otra pregunta, veámosla esta. Según la seguridad basada en el comportamiento, ¿el camino para asegurar la seguridad es el castigo o el reforzamiento? No. Es el reforzamiento sobre todo, ¿no? En su lugar han intentado modificar los antecedentes en lugar de modificar la conducta o reforzar las consecuencias. No, o sea, sí y no. Las consecuencias, con las consecuencias se debe trabajar, obviamente, pero eso no significa que dejemos de lado los antecedentes. Cuando hablamos de antecedentes, hablamos de políticas, hablamos de procesos, hablamos de todas las cosas técnicas, o hablamos de liderazgo, hablamos de todo lo que se está haciendo en seguridad. Eso hay que revisarlo. Si es que está mal, habría que cambiar. Y cuando cambiamos antecedentes también hay mejoras. Pero el control de las consecuencias, el manejo de las consecuencias, controla eficazmente la conducta. Otra pregunta. Luis Ángel nos pide hablar sobre el papel de línea de mando. Perfecto. Los supervisores. El supervisor es la parte esencial en un proceso de seguridad basada en el comportamiento. Es el nexo entre la empresa y el trabajador o el colaborador. Justamente es el quien conoce las labores que hacen, conoce la personalidad de cada uno de los trabajadores y es el indicado a hacer este tipo de trabajo. Dice, ¿se puede contar con links de los videos? No, los videos que han visto están en internet, son sencillísimos, seguramente solicítenlos y se los van a enviar. Los enlaces son sencillísimos, búsquenlo tal como ustedes lo han percibido, pongan ese nombre en Google y lo van a encontrar muy sencillo. Dice, a ver, ¿cómo poder aplicar seguridad basada en el comportamiento en una empresa que los trabajadores no quieren tomar estas medidas que hacer? Correcto. O sea, siempre van a haber resistencia al cambio. Indudablemente, esto no se trabaja solamente con el jefe de seguridad. Esto es un trabajo que debe hacerse, que debe empezar por la cabeza. Ustedes, si son los encargados de la seguridad en su empresa, pues tienen que venderle el producto a sus jefes. Ellos son el apoyo principal, y me refiero a la gerencia. Y el trabajo de la gerencia no solamente es el apoyo económico, porque esto implica pues cierta inversión, sino también el apoyo visual, real, que los colaboradores sepan que esto es una iniciativa de la organización, no de ustedes, ¿no? De la empresa, de todos. Y aquí, cuando se empiece el proceso de seguridad basada en el comportamiento, aquí intervienen todos. No solamente, no es una medida, una política que viene de arriba, de la cabeza, y se da como orden para que todos lo hagan. No, aquí el proceso de seguridad basada en el comportamiento intervienen todos desde los jefes, los supervisores y los colaboradores. Cuando se reúne un grupo de los jefes como el comité de seguridad, un grupo de los jefes, un grupo de los supervisores. Claro, los supervisores son los que ejecutan de alguna manera el proceso, pero los trabajadores, los colaboradores participan activamente de esto. ¿Me entienden? O sea, no es que los van a agarrar fríos no. Si eso ya no ha dado resultados, si eso se hace con la seguridad tradicional, ¿correcto? Entonces, es un trabajo de todos, hay que hacerlos participar. En la medida que ellos participen de esto, de los proyectos, del proceso, entonces simplemente se van a sentir parte de la solución. Ya no son el problema, son ya parte de la solución. Y van a estar mucho más motivados, indudablemente, ¿no? A ver, estadísticas de jefes de seguridad, estadísticas de jefes de seguridad en las empresas que hayan tenido accidentes. Bueno,
Sí, sí los hay, obviamente, pero no las tengo acá, pero no viene tanto al caso, pero bueno. En seguridad basada en el comportamiento, ¿cómo se aplicaría en empresas donde sus directivos no aplican y o llevan su... exacto. Justamente con lo que mencionaba anteriormente. Si uno, vamos a suponer el jefe, el coordinador de seguridad y salud en el trabajo es el que se encarga de hacer solito él todo, ¿no? Entonces no va a funcionar. Esto tiene que tener ciertas características. Si alguno de ustedes va a asistir o va a inscribirse en el curso, es muy probable que ahí vayan a ver todo lo que yo les voy a mencionar, todo el proceso, cómo se debe hacer. Indudablemente no es un trabajo del comité de seguridad, no es un trabajo de la jefatura, de la gerencia de prevención o de salud y seguridad. No, es un trabajo de todos. Ustedes tienen que venderlo, claro, hacerlo fenomenal para que se apruebe, pero se tiene que trabajar todos tienen que trabajar. Por eso, cuando ya trabajen todos, indudablemente ahí se van a dar cuenta que los jefes, ellos tienen ¿cómo van a motivar, cómo van a reforzar el comportamiento inseguro, por ejemplo, de los trabajadores que no usan casco o que no usan equipo de protección personal? Lo he encontrado en muchas ocasiones, ¿no? ¿Cómo me viene a decir a mí que no use casco si él no usa, que si mi jefe no usa, cómo me exige a mí? Entonces el modelo es importante. Y esto se aprende justamente en el proceso, ¿no? Los jefes también tienen que aprender. Esto implica, pues, algunas horas de capacitación, de entrenamiento, de reflexión, de cambio de cultura. Esto es un cambio de cultura, ¿no? ¿Nos podría dar ejemplos de aplicación de reforzamiento en una empresa? Eran los que yo he mencionado. Cualquier tipo de reforzamiento, el que no cuesta, por ejemplo, ¿no? Son las felicitaciones diarias, una palmada en el hombro es suficiente a veces, pero tenemos que sistematizar también. Yo estoy trabajando últimamente con una empresa donde estamos... Se le ayuda a la empresa a crear su propio sistema de incentivos en seguridad, ¿no? Desde el trabajador seguro diario, porque esto se hace la observación diaria de las conductas y todos los días se pone en la hoja donde se hace el registro de las conductas, se pone el trabajador seguro del día. Este trabajador seguro del día suma a la semana, vamos a suponer 4, 5, 6, que el que tenga más es premiado a la semana. El trabajador seguro del día recibe, en este caso, una gaseosa en el día o una invitación a la semana. Son cosas sencillísimas. El supervisor lo lleva a almorzar, lo invita a almorzar a un restaurante que queda por ahí cerca. Y después también hay otros premios como camisetas, casacas, algunos adornos, llaveros. Hay un montón de cosas. La creatividad, la imaginación. Cuando ustedes ya están en el proceso, se van a ir dando cuenta. Es más, mucho importa el trabajo, repito, en equipo. Trabajen entre todos. ¿Qué podría interesarles a sus trabajadores? ¿Qué les gustaría? Pregúntenle a ellos, ¿qué te gustaría? ¿No? Entradas al cine. ¿Sí? Es ya imaginación de ustedes, ¿no? Si la empresa, obviamente, estamos hablando de aquí en 6 meses, el equipo que ha logrado, o el área que ha logrado el mejor rendimiento o el mejor en números, ¿no? Que han incrementado sus comportamientos seguros o estándar y han disminuido los comportamientos inseguros o subestándar, entonces podemos regalarles un pasaje, ¿no? Por acá cerca, dependiendo de la empresa. La empresa, si quiere, en el año, por ejemplo, podría regalarle unos estudios, un diplomado, o cualquier capacitación o entrenamiento que a ellos les interese, ¿no? O sea, ustedes vean, ¿no?
Es cuestión de imaginación y hay que ponerse el punche nomás, hay que ponerle punche. Me dirá primero las consecuencias, me dirá, no. O sea, tenemos que analizar la conducta, en qué condiciones, en qué circunstancias se da, ¿no? ¿Cuáles son los antecedentes de esta conducta específica? Pueden ser varios. O cuáles son las consecuencias que se están dando, por qué se está comportando de esa manera. Entonces tenemos que analizar cada conducta, ¿no? Entonces es un proceso, ¿no? Un poco, puede parecer un poco difícil al comienzo, pero hay que hacerlo, es necesario hacerlo. Y después se vuelve sencillo e interesante. ¿Qué metodología se puede poner en marcha la seguridad? Se puede usar para poner en marcha la seguridad. Se refiere, bueno, la metodología es la que ya les expliqué, pero para echar a andar se refiere a quizás llamar la atención entre todos. Repito, yo hace un año más o menos, un año y medio a lo mucho, en una empresa también implementamos un proceso de seguridad basada en comportamiento y el inicio de esto fue con bombos y platillos, literalmente. Cada empresa tiene la manera de ser. Yo lo sugería, obviamente, entonces, pero con bombos y platillos, casi es toda una ceremonia, se hace la presentación de todo, el proceso cómo va a ser, ¿no? Las capacitaciones, el entrenamiento, los tiempos, cómo se va a dar, todos participan de esto, ¿no? A cada cual se les brinda incluso folletos o en los periódicos murales ya se va avisando, se va diciendo qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer. Información, tenemos que informar permanentemente al trabajador, ¿no? A todos, a todos. Exacto, en Argentina dice que lo ven como un gasto, no solamente en Argentina, en Perú, en Colombia, en la mayoría de países, incluso en los países europeos. Claro, el asunto depende más bien de las empresas. Si estas empresas ya tienen cierto camino, cierto éxito económico, o son transnacionales, ya ellos conocen esto, ya hace tiempo que ya trabajan con esto, ¿no? Definitivamente. Entonces eso nos vamos a encontrar con todas estas dificultades, ¿no? Entonces tenemos que revertir, como dice, para revertir esa idea tenemos que vender, por eso les decía, tenemos que vender el producto. ¿Cuáles son los beneficios de esto? ¿No? Y esto tiene que ser bien explicado. Entonces, yo he tenido la oportunidad de... Yo generalmente cuando hago la implementación en la empresa, yo trabajo con los jefes, el jefe de seguridad, con el comité y todo, pero la presentación la hacen ellos, pero yo le tengo que reforzar a veces, ¿no? Me piden que a veces refuerce, como que conozco un poco más del tema, entonces eso influye. Búsquense a alguien que maneje un poco más del tema para que puedan vender. Esto tienen que vendérselo primero a sus jefes, para que lo acepten y lo pongan en marcha, ¿no? ¿Cómo dar la iniciativa cuando la rutina supera el comportamiento de los trabajadores? Claro, estamos acostumbrados a trabajar de manera insegura, de manera rápida. El supervisor simplemente prefiere que las cosas terminen rápido, que las cosas se hagan rápido para irse más rápido a su casa. Entonces, el asunto es que tenemos que cambiar esto, cambiar de cultura, ¿no? Tenemos que hacerle entender, tenemos que venderle también al trabajador que esto es beneficio para ellos. Les decía, cuando comenzamos ya a reforzar, ellos se van a sentir bien. Entonces, en esta empresa última, por ejemplo, que les están invitando a almorzar, ¿no? Entonces dice, ya ellos, su actitud cambia. Comienza a cambiar, no, esto me parece bien, esto me parece más bacán, más fenomenal,
porque están premiándome, entonces ya apuntan a eso, mejor me voy a comportar de esta u otra manera, porque simplemente hay un premio por medio, ¿no? Aparte de las felicitaciones. Bien, ya tenemos que ir terminando. Gracias también a ustedes. Que recomienda cuando el personal no quiere usar sus implementos de seguridad. Cuando no quiere usar sus implementos de seguridad, entonces tenemos que trabajar con seguridad basada en el comportamiento. Hay que implementar un proceso de seguridad basada en el comportamiento. Es la única forma, porque las prohibiciones o las amenazas, esto no funciona, no funciona. O funciona a medias, ¿no? Igual, cuando cometen de manera continua, o sea, simplemente es así. Trabajar en equipo, muy bien. Exacto. ¿Qué tiempo debe durar un programa de seguridad? El programa de seguridad, desde que se implementa, tiene que durar siempre. ¿Me entiendes? Es siempre, vamos, si no, el proceso de implementación posiblemente se refiere. Dura unos 2 o 3 meses, dependiendo el número de... Podemos empezar con un área, ¿no? Como piloto, y después ir creciendo poco a poco. Pero si ustedes quieren de frente, pero demora uno o 2 meses, capacitación, entrenamiento, porque no es de frente así nomás. Tenemos que capacitar no solamente a los colaboradores, a los trabajadores, sino también a los jefes, a los supervisores, a todos, a los gerentes. Ellos también tienen que saber de qué se trata, ¿no? Las primeras mediciones las debemos hacer en los primeros 6 meses. A los 3 meses ya hay cambios. En primer, segundo, tercer mes ya hay cambios, definitivamente, en el comportamiento. Y ustedes se van a dar cuenta inmediatamente. Pero las mediciones pueden ser un tanto engañosas. Por lo tanto, la mejor medición que podemos hacer es en 6 meses, la primera medición, ¿no? Tenemos que hacer una medición antes y una medición antes de empezar y una medición a los 6 meses. Eso en el curso ya les explicaremos cómo se hace. En construcción, ¿cómo se aplicaría en construcción? Es un tanto más difícil, pero la seguridad basada en el comportamiento funciona en donde sea. Petróleo, minería, electricidad. Aquí estamos hablando de conductas, nada más. La conducta, el ser humano se comporta de la misma manera aquí, allá, en la China, en Perú. Entonces, y el control del comportamiento es igual, aquí, en la China, en Estados Unidos, donde sea. ¿Correcto? ¿Sí? Ni siquiera tiene que ser un especialista de seguridad basada en comportamiento específico en construcción, por ejemplo, o en minería. No. Aquí estamos trabajando con comportamientos, no con lo que sabe cada cual de su tema, ¿no? Debe estar asociado, obviamente, al sistema de gestión, ¿no? Claro, a todos los procesos, al proceso de mejora continua. Gracias también, Luis Ángel, estoy leyendo. Ya tenemos que terminar, ya le agradecería. Vamos a terminar con los últimos, ¿no? Trabajar de forma horizontal hace que a cada uno del equipo cuán importante es, exacto. Cuando las empresas son chicas, hasta el dueño dice, pero si suspenden a alguien, yo te quiero votar. Claro, sí, hay que trabajar hay que venderle la idea a todos, ¿no? Exacto. Bien. Gracias, como les digo, a todos. Ya creo que ahí terminamos. Los invito a inscribirse en el curso, donde van a recibir, pues esta es una pequeña información de lo que significa todo un proceso de seguridad basada en el comportamiento. Así que, pues, los invito a tomar un curso y les agradezco, les agradezco a todos. Y gracias totales, como me han puesto ahí también.
y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.